Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en este video les voy a mostrar mi evaluador cualitativo 3.0 que tiene ponderación, asistencia, disciplina, exámenes, puntos adicionales, fichas descriptivas y calificación manual. Pero no te lo voy a contar, sino que te lo voy a mostrar. Estamos aquí, bueno, déjame mover un poquito para el otro lado para que puedas ver las pestañas. Estamos aquí viendo el evaluador y aquí tenemos la parte de que es el concentrado. Aquí vamos a poder observar todo lo que se suma de asistencia, disciplina, exámenes y todo. Este es, por así decirlo, el panel de control. En la parte de abajo vamos a poder encontrar lo que sería la ponderación. Yo aquí lo tengo con 40% de los trabajos, 10% asistencia, 20% disciplina, 30% exámenes. Y si quieres incentivar la asistencia de los padres a las reuniones, pues podrías asignarles un pequeño puntaje, o bien aquí señalar que si asistieron y con eso ya decides el puntaje adicional, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que veamos paso por paso. Lo primero es la asistencia. Vamos a la pestaña de asistencia y aquí tengo ya un concentrado de lo que sería los alumnos. Ve cómo los alumnos que tú agregues aquí son los que se van a poder ver en el concentrado, en el cuadro de honor, en la disciplina y demás. Nuevamente en la pestaña de asistencia, lo que quiero mostrarte es la forma en que se registra la asistencia, con unos para la asistencia, con J para las faltas justificadas y con 0 para las inasistencias. En este punto es muy importante decirte que las partes azul clarito son las que puedes editar y las partes azul oscuros son las que no puedes editar. De hecho, justamente aquí dice editar, no editar, aquí arriba a la derecha. Vamos nuevamente a la pestaña asistencia y tenemos que yo aquí tengo registrados 5 días de asistencias y esto no se señala automáticamente. Tú tienes que señalar cuántos días de asistencias van. Esto es muy importante porque en la ponderación asignamos el 10% para las asistencias. Y si tú registras más asistencias que las que están señaladas acá, pues va a resultar que el puntaje que se les asigne a las personas sea mayor. Por ejemplo, aquí están 5 y acá son 5. Pero si yo asigno 3, vas a darte cuenta que todos tienen un punto en el parcial, aunque no todos tienen todas las asistencias. Aquí es muy importante que el registro de asistencias concuerde con el total de asistencias. Entonces, aquí lo dejamos en 5 para que funcione correctamente. Las faltas justificadas no disminuyen la calificación parcial, pero en el concentrado vas a ver que el alumno número 1, que es el que tiene la falta justificada, está señalado con una inasistencia. Al final de cuentas, una falta justificada no deja de ser una falta. Y eso es para que tú registres en la boleta, lleves el conteo adecuado para aquella regla de la reprobación con menos del 80% de las asistencias anuales. Así que esto es muy importante. También tenemos que otra forma de señalar las faltas es con ceros. Y en este caso, sí perjudica la calificación parcial. Ve como aquí hay dos faltas justificadas que no le perjudican. Sin embargo, el alumno 4 en el concentrado tiene efectivamente dos faltas señaladas. Lo mismo ocurre con el alumno 5, que tiene dos faltas señaladas con ceros porque no se justificaron. Y aquí se afecta la calificación parcial y desde luego también se señalan. Podríamos combinarlas, podríamos poner un 0 y una J. Ve cómo mejora 0.8 lo que es el parcial, pero las inasistencias siguen siendo 2. Esta es la parte de las asistencias. Puedes asignar un mayor o menor puntaje en la ponderación dependiendo de tus intereses. Así, por ejemplo, aquí está en 10% actualmente, pero si yo lo modifico a 20% y me voy a las asistencias, aquí vas a ver que ya la calificación parcial de todos se ha modificado automáticamente de acuerdo a la ponderación que le asignaste a ese rubro. Muy importante señalar que aquí se te está dando una advertencia que la suma de los porcentajes que has asignados es mayor o menor que el 100%, así que haz tus cálculos para que los porcentajes que asignes no rebasen ese 100% y que todo el mundo esté resultando con calificaciones por encima de lo que deberían tener normalmente, ya que tenemos aquí un sistema para puntaje adicional que es el que tendríamos que aprovechar si es que así lo quisiéramos.
Bueno, así es como funciona la ponderación. Esta es la parte central de este evaluador. Y ahora te voy a mostrar lo que sería el examen. Me voy al examen y aquí tengo un registro de lo que los alumnos o las alumnas tuvieron como calificación en cada uno de los exámenes. Recuerda que de azul claro lo que se puede editar y de azul oscuro lo que es automático. Así, por ejemplo, hemos asignado 30%, es decir, 3 puntos al examen. ¿Qué significa? Que quienes tengan 10 de calificación tendrán esos 3 puntos y quienes tengan menos que eso, pues su calificación parcial irá bajando. Pero aquí hay algo muy importante, que es aquí el alumno 3 en historia, que tiene 5, y acá tiene 0 puntos. Esto es porque para que empiecen a ganar un puntaje en la calificación parcial deben tener una calificación aprobatoria, es decir, empiezan a ganar puntos desde el 6 de calificación. El 6 ya le da un cierto puntaje, tal y como podemos ver aquí. El alumno 4 en historia tiene un 6 y se ganó 6 décimas. Aquí el alumno 2 en matemáticas tiene un 7 y se ganó 1.2 puntos, y así sucesivamente lo podemos encontrar. Si yo quisiera nuevamente modificar lo que vale el examen para la calificación global, me voy al concentrado y abajo en la ponderación voy a asignar un mayor o un menor puntaje, digamos 40%, y esto significa que ahora las calificaciones parciales se ven modificadas. ¿Para qué? Para que el 10 tenga 4 puntos, el 5 siga siendo 0 y del 6 en adelante, por ejemplo aquí en historia, haya una modificación, porque a partir del 6 es que empiezan a tener el puntaje. Otro de los rubros, que son los trabajos, los puedes observar pestaña a pestaña a partir de aquí. En este caso, este archivo de Excel está acondicionado para el trabajo de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, por eso tiene estas asignaturas. Vamos a ver, por ejemplo, en español, tengo estos trabajos registrados y vemos cómo aquí hay un número máximo. No lo puse en azul oscuro, pero eso es automático, que cuando tú registras más trabajos, el que tenga el máximo de trabajos es el que manda en la calificación. Podemos verlo de esta manera. Entonces, si todos tuvieran 8 trabajos, todos tendrían los 4 puntos. Sin embargo, aquí por ejemplo, en el máximo, todos tienen 7, pues disminuye a 7 y le da el máximo puntaje a todos. El que tenga el mayor número de registros en los trabajos es el que tiene el máximo que haya asignado en la ponderación, mientras que el resto obtiene un porcentaje equivalente al esfuerzo que hayan tenido de estar entregando trabajos. Vamos a borrarle unos cuantos trabajos a algunos alumnos aquí para que quede diferenciado. Tenemos estas calificaciones que son parciales y son semana a semana. En la semana 1 tienes esos registros, en la semana 2 deberías registrar otros nuevos y se asignaría otro puntaje parcial. Por ejemplo, todos aquí 1. ¿Cuál es el puntaje parcial que manda? Ninguno. Todos los puntajes son importantes. Esto significa que de los 4 puntos de los trabajos, la forma de obtenerlos es siendo constante. La fórmula obliga que los alumnos tengan siempre el máximo de trabajos que tú les pidas. De tal manera que si una semana no trabajan, en la semana 1 trabajaron bien, 4 puntos. En la semana 2 decidieron no trabajar, 0 puntos. 4 puntos de la primera semana más 0 puntos de la otra semana hacen un total de únicamente 4 puntos. Dividido entre 2 semanas, te queda 2 puntos para los trabajos. Así es como funciona, a través de promediar la calificación parcial de los trabajos semana a semana. Si nos devolvemos al concentrado, nos vamos a dar cuenta que las calificaciones van a irse cambiando. Por ejemplo, tiene 9, 8, 10, 8 y 9. Si yo aquí le quito un trabajo a este alumno, ese 9 aún sigue siendo 9, probablemente por los trabajos de la otra semana. Le quito otro trabajo y ese 9 bajó a 8, porque es como ya te mencioné, es el promedio de trabajos entregados por el alumno, le dan un cierto puntaje. Esto me lleva a mostrarte también que yo dejé aquí un área para inglés y un área para educación física, en donde normalmente los maestros de primaria no damos esas clases. Podría darlos otro maestro, y aquí lo único que hay que hacer es registrar la calificación que esos maestros te asignen para los alumnos, para que
automáticamente se tome en el promedio. Sin embargo, si no las registras, no afectan el promedio. Otro aspecto que es muy interesante es el de la disciplina. Y este quizás sea el más duro de los puntajes por obtener por parte de los alumnos. Porque para ello es muy relevante el reglamento que hayas redactado junto con alumnos y alumnas y el puntaje negativo que le hayas dado a cada una de las acciones prohibitivas como pelear y demás para que puedas disminuir ese puntaje. Ve cómo aquí en disciplina todos tienen 2 puntos. Sin embargo, esto se va a ir restando con lo que registres semana a semana en las pestañas de disciplina. Aquí está en la semana 1, aquí está la semana 2. Vamos a ubicarnos en la semana 1 y digamos que este alumno se peleó y tenemos hasta 10 puntos por día, puedes quitarles, entendiendo que cada punto que quites es una décima. Parece ligero, sin embargo, esa décima se resta todas las materias, español, matemáticas, ciencias, historia, y por los redondeos no pasa nada en un principio. Por ejemplo, vamos a quitarle disciplina al alumno 5. Yo le quito una décima que pasa en el concentrado, que aquí se señala que ya no tiene 2 puntos de disciplina, sino que tiene 1.9. Sin embargo, sus calificaciones quedan intactas todavía. 9, 10, 9, 7, 9, 10 y 10. Vamos a ver hasta dónde resiste el que le vayamos quitando disciplina. Le quito otro punto en disciplina y sus calificaciones siguen intactas. Le quito un tercer y no hay modificación en las calificaciones. Un punto menos, otro más. Y aquí ya hay un cambio, puedes notar. Ya no tiene 10 en ninguna de las materias. En una que otra perdió el puntaje y en otras todavía lo conserva, dependiendo todos los redondeos, trabajo, asistencia, exámenes, disciplina y demás. Entonces, cuando un alumno pierde 5 décimas y tiene un 10 perfecto, lo que ocurre es que el redondeo te exige que tengas por lo menos un punto 6, 9.6 para redondearte a 10, 8.6 para redondearte a 9 y así. Sin embargo, cuando llegas al punto 5, te reduce a el entero hacia abajo. En este caso vimos afectadas algunas materias, pero vamos a devolverle esos puntos en disciplina. Quiero mostrarte algo más. Como hemos asignado 20% a disciplina y además cada punto de disciplina te quita una décima, cuando tú quites 20 puntos en disciplina, habrás restado esos 2 puntos de disciplina y, mucho ojo con esto, ya no podrás restar más aunque sigas restando puntaje. Vamos a verlo en acción. Yo aquí le voy a quitar 10 puntos y en todas las materias va a perder 1 de calificación. En el siguiente día le voy a restar nuevamente 10 puntos y en todas las materias nuevamente pierde calificación. Pero ahora yo quito nuevamente 10 puntos y ya no pierde calificación. Esto es porque hemos puesto un tope máximo para la disminución de calificaciones en la disciplina, que es el 20%. Esto es muy importante porque hay otras maneras con este evaluador de seguir restando puntaje o aumentando puntaje según sea lo que necesites. Voy a devolverle su puntaje de disciplina a este alumno para que sus calificaciones no se vean afectadas de momento con lo que estamos haciendo. ¿Qué sigue? Así como podemos dar puntaje con disciplina, también pudiera ser que quieras dar un puntaje adicional. Esto lo podemos hacer de 2 maneras. La primera es, en esta columna en donde está el signo de más, puedes seleccionar la materia en la que quieres aumentar ese puntaje. Español, en matemáticas, en ciencias, en historia, geografía, formación cívica y ética. Digámoslo así, tenemos un 8 en español y un 8 en matemáticas. Yo quiero aumentarle un punto en español, así que le digo que sí en español y ese 8 se volvió 9. El resto de materias no cambia. Si yo le asigno puntaje en matemáticas, el 8 que tenía en español vuelve a ser 8, pero en matemáticas el 8 se volvió 9. Es decir, vuelve todo estado original y solamente se le suma al que tú hayas seleccionado. Lo mismo puede hacer para naturales o igual para historia, así como geografía y formación cívica y ética. Ya en artísticas es muy difícil que los niños tengan una calificación muy baja. Sin embargo, aunque aquí no está en el menú para aumentar la calificación en artística, se puede hacer mediante otras maneras. Como ya te mencioné, hay forma de aumentar puntaje o disminuir puntaje más allá de la ponderación que hiciste. Y para eso tenemos la calificación manual,
que está de este otro lado. Dice aquí calificación manual no, pero acá hay puros 10 de calificación. Sin embargo, por todos los registros que tenemos, la calificación que este alumno en particular tiene es automática de esos cálculos. Esta calificación manual la asigné para un caso muy particular. Por ejemplo, aquí el alumno 3 tiene un 5 en matemáticas. Si yo le asigno un puntaje en matemáticas, lo sube a 6. Sin embargo, podría suceder que aunque tenga el 5 y tú le asignes el punto, no suba a 6. Esto es porque pudiera ser que sea un alumno que no te ha entregado suficientes trabajos, que no ha asistido, que no tuvo un buen examen y que en la calificación automática se le tenga que poner un 5 porque es la mínima que puedes poner. Pero pudiera ser que la suma de todo su esfuerzo apenas dé como resultado 3. Y aunque tú le asignes un puntaje adicional, eso sería en toda la sumatoria un 4, por lo que el 5 seguiría siendo 5. La forma para resolver esto, o bien que tengas un alumno reprobado en varias materias y que lo quieras pasar por lo menos con 6 o cualquier otra situación que se te ocurra, la solución a esto fue agregar un panel de calificación manual. En este panel está automáticamente no. Yo aquí puse puros 10 en todas las materias y si yo selecciono que sí, esta calificación que yo he asignado de este lado automáticamente pasa para este otro lado. De esta manera, el concentrado que nos da un cuadro de honor automático, las calificaciones bien ordenadas de los alumnos y demás, ya sufre una modificación. Y aquí es muy importante porque esto, el signito de más, ya no perjudica, ya no beneficia. Pero esa calificación manual es por alumno. Solamente afectará a quien tú le quieras asignar esa calificación manual. Si tú quieres asignarle una calificación manual a alguien, basta con que selecciones sí y automáticamente, si no has asignado una calificación, vas a ver que sus números se vuelven ceros. Esto es porque acá no has puesto una calificación. Aquí podrías poner 8, 8, 9, 9, 10, 10 y 10 y serán las calificaciones que tú veas de este otro lado. Así que es muy importante. Para que la calificación manual tenga efecto, deberá decir calificación manual sí. De lo contrario, la calificación que se obtenga será la suma de todos los esfuerzos que se están ponderando: asistencia, examen, disciplina, trabajos. El alumno 5 va ganando por todos los trabajos y todo el esfuerzo que está haciendo. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? Si, por ejemplo, en español no te ha cumplido con los trabajos, en matemáticas cumplió menos o lo mínimo, entonces en el cuadro de honor vemos que ya hay un empate, pero no con el alumno 5 que originalmente estaba en primer lugar, sino que ahora con el alumno 1 y el alumno 4 que son los más destacados. El alumno 5 pasó del primer lugar al último lugar en este registro y podría ir decayendo más dependiendo de lo que te entregue o lo que no te entregue. Así, por ejemplo, tenemos al alumno número 5 cayendo cada vez más. Sin embargo, hay que recordar que el esfuerzo o el registro es semana a semana. Si una semana trabajó de forma ligera y no alcanzó puntaje, en cambio otra semana estuvo esforzándose más, pues entonces en esa semana tendrá un puntaje que le ayude a posicionarse mejor en el cuadro de honor y esto es, como te menciono, automático. Pero, ¿qué es lo que he estado guardando para el último? Los aprendizajes esperados. ¿Qué utilidad tienen? La primera es que aquí en los concentrados vas a poder observar cuál es el aprendizaje esperado que estuviste trabajando. Pero la segunda y más importante es que hacia el final de los registros está este apartado de fichas descriptivas. Si presiono control P, me va a mostrar la ficha descriptiva de cada uno de los alumnos. ¿Recuerdas que asigné 80% de trabajos entregados para que se considere una fortaleza? Pues bien, el alumno número 1 no me hizo entrega del 80% o más de los trabajos y por eso tiene áreas de oportunidad.
el alumno 2 por igual. En cambio, el alumno 3 me entregó un 80% de los trabajos de español, pero no así de matemáticas. Por eso es que su fortaleza está en el español y no en las matemáticas. El alumno 4 tampoco cumple con ese 80%, mientras que el alumno 5 pues sí cumple con el 80% de trabajos, tanto de español como de matemáticas, de esa semana que trabajamos, y por eso ese aprendizaje esperado se encuentra aquí. En la medida que agreguemos aprendizajes esperados y llevemos el registro semana a semana de ellos, es que se van a ir agregando aquí automáticamente. Imagina todo ese trabajo administrativo que te vas a ahorrar únicamente por llevar el registro que ya llevas tú siempre y vaciarlo aquí, en este archivo de Excel. El porcentaje que tú asignes aquí hará la diferencia entre que esas fichas descriptivas tengan un aprendizaje esperado como área de oportunidad o como fortaleza. Si tú, por ejemplo, asignas un 60% de trabajos entregados que yo lo he puesto como el mínimo, entonces eso hará una variación en las fichas descriptivas que se vayan generando de forma automática. Pongamos este ejemplo. El alumno 5 tenía todas las fortalezas. En cambio, si yo le quito los trabajos aquí y me voy a las fichas descriptivas, presiono control P y me dirijo aquí abajo al alumno 5, vamos a ver cómo en esa parte de español pasó de ser una fortaleza a ser un área de oportunidad. Finalmente, te menciono que las recomendaciones también son automáticas y el mensaje que tú puedas dar automático lo puedes modificar en esta última pestaña. ¿Qué mensaje quieres que tengan los alumnos que tienen un 5 de calificación, un 6 o un 7, un 8 o un 9 y un 10, tanto en español como en matemáticas? Ojo con esto, aunque aquí tú registres los aprendizajes esperados de ciencias, historia, geografía y demás, estos no se registran en la ficha descriptiva, solamente los aprendizajes esperados de español y de matemáticas. Así que podrías ahorrarte el apuntarlos todos o bien apuntarlos aquí para que en tus registros semanales tengas conciencia de qué aprendizaje esperado estás trabajando, aunque igual no es necesario porque tú en tu planeación seguramente ya lo tienes contemplado. Como un extra agregué la pestaña de búsqueda. Seguramente ocurrirá que un padre de familia te pregunte cómo va su hijo o su hija y con el número de lista podrás ponerlo aquí, el número de lista 1, y aquí te aparecerán las calificaciones que tiene ese niño o esa niña con su promedio y el lugar aproximado que tiene dependiendo del promedio. Así el padre de familia estará enterado de las calificaciones semana a semana si tú así lo quieres, cada 15 días y demás. Aquí puse el alumno 1, también puedo buscar el alumno 2 de la lista, el 3 y así sucesivamente. Es un pequeño extra. Pues bien, el evaluador cualitativo 3.0 te va a permitir tener todas estas ventajas y disminuir sustancialmente tu trabajo administrativo. Para tener una versión simplificada de este archivo, te voy a dejar aquí arriba una tarjetita y en la descripción un video en donde te estoy regalando un evaluador cualitativo con menos prestaciones, pero igualmente importante. Este archivo de Excel todavía lo sigo desarrollando, pero lo voy a liberar para ti dentro de muy poco tiempo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y comentar para llegar a más personas. Yo soy el maestro David y seguramente nos estaremos viendo en otra ocasión.